Gracias, Juanita. Buenos días, buenas tardes a todas. Una bendición para mí, como siempre, ¿verdad? Susto y todo, pero la verdad es que es algo muy hermoso para mí, poder, ya sea cantando, ya sea hablándoles, exponiéndoles, para mí es una bendición que el Señor pues me esté usando de esa manera y le doy muchísimas gracias a Dios por eso. Hoy, después de tanto pensar y todo, no sabía pues de qué hablar, pues pensé mucho en hablarles sobre algo que realmente está ocurriendo, que realmente nos ocurre siempre diariamente, es ese temor y eso que hay en nuestros corazones en la vida normal, que el temor al futuro, a no saber cómo enfrentar nuestras situaciones y nuestra vida, todas las cosas que nos pasan, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahora, eh, eh, la, todo lo que está pasando con el gobierno, todo lo que está. Entonces pensé y dije, voy a hablar sobre algo que para mí ha sido muy difícil llevar y, y, y voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? ¿No se ve? No, sí se ve. Sí, ¿sí se ve? Sí. Ok, perfecto. Sí, Le puse sonriendo al futuro sin temor. ¿Por qué? Porque yo siempre y desde hace mucho tiempo, ya gracias a Dios, pues no lo hago tanto, pero sí, era una pregunta que yo me hacía diariamente y siempre me hacía esa pregunta. Cuando a mí me pasaban cosas, siempre ya los líderes o las personas que estaban junto a mí me daban mis consejos, siempre me decían, ve al futuro con gozo, no piense que esto que está pasando es algo malo, no. Pero era difícil para mí y yo siempre me hacía esta pregunta, y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo puedo ver el futuro con gozo? ¿Verdad? Porque era difícil para mí. Gracias a Dios el Señor es bueno y poco a poco pues me ha ido enseñando a ver el futuro con gozo. Y de esto les quiero hablar y quiero compartirles un poquito de todas las situaciones y hasta dónde hemos llegado. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a trabajar más que nada en mi amado versículo que es en mi amado Proverbios 31 que yo amo. Pero vamos a ir caminando un poquitito y les voy a ir contando un poquitito por qué llegué hasta ese versículo y por qué me gusta tanto. Vamos a ver. Dice, bueno, les voy a contar un poquitito. Hace algún tiempo tuve que venirme a vivir largo. Tuve que venirme a vivir a Grecia. Ya algunas lo saben. Fue un momento muy duro para mi vida porque estaba tratando de cambiar un montón de situaciones de mi vida, tratando de arreglar un montón de situaciones, ya se fueron económicas, personales, cosas que me estaban sucediendo. Entonces, me tuve que venir a vivir largo y para mí fue muy duro. ¿Por qué? Porque tuve que dejar familia, iglesia, una iglesia con la que yo estaba creciendo mucho, con la que yo me sentía súper feliz. Y dejar a mis hijos, a mi familia, dejar amigos y empezar una vida nueva, totalmente nueva, en un lugar totalmente nuevo que no conocía absolutamente a nadie, no tenía alguien con quien yo me pudiera, ¿verdad?, asociar un poco para no sentirme tan sola ni nada. Y fue un momento muy duro, pero
yo me decía muy dentro de mí que no, que yo no tenía temor, que yo no tenía nada, o sea, que yo era valiente y que yo podía salir adelante sola, ¿verdad? Este, pero no fue así, no fue así. Es ese pensamiento que uno tiene cuando uno, ese impulso innato de que querer ser autosuficiente, ¿verdad? Y, y, y no fue así. Muy dentro de mí había mucho temor, había mucho dolor por tener que hacer cosas que no quería hacer, pero que necesitaba hacer. Y muchas situaciones que se vinieron en mi vida, pero ahí fue donde Dios empezó a contestar esa pregunta de cómo puede uno sonreír al futuro con gozo en medio de tanta cosa, en medio de tanto sufrimiento y en medio de tantas cosas que uno tenía que hacer que no quería hacer, ¿verdad? Y ahí es donde Dios empieza a crear en mi vida o en la vida de cualquiera de nosotras. Vamos a hablar así. De cualquiera de nosotras nos empieza a crear circunstancias que nos hacen comprender cuánto lo necesitamos a Él. Cuánto en nuestra vida es importante él para nosotras, ¿verdad? Y, y son situaciones que crean en nosotras, desesperación, temor, tristeza, incertidumbre, y que nos dan que nos dan un sentido de necesidad, eh, de necesidad de algo o de alguien, ¿verdad? Y en este caso fue necesidad de Dios, ¿verdad? Entendí que todo aquello que pasa en nuestras vidas, todo esto que pasa en nuestras vidas, el temor, el todo, es importante o es bueno porque me llegan a hacer necesitar a Dios, porque me llega a pedir, a pedir, ¿cómo es? A pedir el que Dios esté en mi vida, a clamar que Dios esté en mi vida, a clamarle, a decirle, Señor, te necesito, Señor, no puedo estar así, no quiero estar más sola, no quiero seguir el camino sin ti. Y entendí todo esto que pasa es bueno, aunque en el momento lo veamos erróneo o algo que no tiene sentido, es bueno para nosotras. Los hijos de Israel aprendieron esto una y otra vez en el desierto. ¿Cuál era el punto de todo esto, verdad? Porque yo se lo decía a Dios, Señor, ¿cuál es el punto de esto? Cuando yo me vine para acá y todo, yo estaba aquí sola y yo me venía para arreglar situaciones y había cosas que no se arreglaban, que no tenían soluciones y yo decía, o sea, ¿para qué me trajiste para acá pensando que todo se iba a solucionar, pensando que todo iba a estar bien? Y no, y entonces devuélveme para donde estaba y porque ahí yo tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis hijos que me pueden ayudar a salir de cualquier situación y no estar aquí yo sola sin tener dónde, o sea, qué hacer, ¿verdad? Y eso mismo pasaron ellos, los hijos de Israel, una y otra vez en el desierto, sin pan, sin agua, sin comida. ¿Cuál era el punto de todo esto? ¿Estaba Dios tratando de hacerme morir de hambre, de hacerlos morir de hambre a su pueblo en el desierto? Era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Que ellos decían, el Señor nos trajo aquí, ¿a qué? A morirnos de hambre. A pasar necesidades y a pasar cosas. Y el Señor, y ellos
hablaron, se quejaron, dijeron, y el Señor les contestó, y el Señor me contestó a mí con Deuteronomio 8:3. Vamos a leerlo. Dice, y vamos a ver, Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocían. Ni tú ni tus padres lo habían conocido. Y aquí viene la parte con la que yo entendí, en la que yo entendí la situación, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entendí, Dios quería que supieran, Dios quería que si supieran que si hubieran tenido todo el pan, toda la carne, todo el agua que querían, nunca hubieran clamado al Señor de la forma en que estaban teniendo que clamar. Igual me pasó a mí, o sea, si yo hubiera estado allá en San José, yo hubiera tenido a mi mamá, hubiera tenido a mis hijos, hubiera tenido a mis hermanos, entonces yo no hubiera tenido necesidad de clamar a Dios y de llegar al punto hasta donde llegué, que fue de clamar y de buscarlo, de clamar y entender que definitivamente sin Él no era yo nada, que necesitaba tener una vida con Él y llevar una mejor vida con Él para poder sentir ese gozo, ¿verdad? Ahora, fue una época de mucha aflicción, de dolor y de mucho temor. Y fue ahí donde llegué a ese hermoso libro de Proverbios, porque empecé a clamar. Y cuando uno empieza a clamar al Señor, y cuando uno le empieza a decir, Señor, te necesito, Él nos lleva su palabra. Y fue algo donde aprendí a leer, donde aprendí a escudriñar su palabra y donde aprendí, cuando yo antes decía, yo no entiendo, yo no puedo leer la Biblia porque no la entiendo. Y fue algo como cuando te abren la mente, ¿verdad? Y empiezas a decir, wow, esto lo entiendo. Esto que me está hablando el Señor, ya sé. O sea, que está diciendo aquí, ya lo entiendo, me está hablando, me está diciendo tal cosa. O sea, fue algo hermoso en mi vida, ¿verdad? Y al llegar a Proverbios 31, empecé a sentir más gozo y más plenitud de mujer, ¿verdad? Y me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque primero que nada me llamó mucho la atención, hablaba mucho sobre lo que yo hacía, porque ella trabajaba con sus manos. Entonces empecé a leerlo y yo decía en el momento así, me llamó la atención porque hace cosas con sus manos, porque igual que yo y todo eso. Y no, era porque en realidad Dios quería hablarme ahí. Dios quería decirme ahí lo que yo estaba preguntándole por mucho tiempo. Y cuando empecé a escribir, a pensar en qué hacía, que le di muchas vueltas de qué les hablaba, de qué él exponía mi palabra hoy, dije, tengo que contarles lo que, y quiero que vivan lo que Dios hizo en mi vida en ese momento y que entendamos lo importante que es, primero que nada, acercarnos a Él de corazón, de rodillas, clamarle para entender por qué esta situación está viviendo en mi vida. Al llegar a Proverbios 31, donde dice que ella no tiene temor, perdón, Proverbios, vamos a leerlo todo, voy a ponérselos aquí, perdón. Este es el versículo que quiero que leamos, pero vamos a leer Proverbios 31 desde el 20 al 25, se los voy a leer
y para que ustedes también lo puedan leer. Dice Proverbios 31:20, alarga la mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22, ella hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Cuando yo leí, un momentito, por favor. Un momentito. Mari, ¿me haces un favor? Es que están tocando la puerta. Perdón y disculpen que como trabajo aquí en la casa me vienen a buscar. Cuando llegué a Proverbios 31:21, donde dice que ella no tiene temor, y aquí encontramos una mujer que tiene muchas habilidades y mucha disciplina. Ella es una mujer organizada, buena administradora, muy creativa, tiene muchas habilidades domésticas y una mujer que se asegura que su hogar se desenvuelva adecuadamente, que su familia se alimente adecuadamente y esté bien vestida. Así que esté bien vestida. Perdón, es que ya. Así que yo miraba esto y para mí era tan perfecto, ¿verdad? Era perfecto. Y luego miras el corazón de esta mujer, que es qué es lo que ella hace. O sea, qué es lo que ella hace para que ella pueda hacer todas estas cosas. El versículo 20 dice, extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Lo que ella hace con sus manos, porque sus manos juegan un papel muy importante en todo este pasaje. Ella trabaja mucho con sus manos para poder ministrar las necesidades de su familia, de sus hijos y luego al pobre a su alrededor. Pero vemos en el versículo 21 que ella no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos llevan ropa escarlata. Ella ha hecho provisión por medio de la diligencia, la organización y un sentido común. Así que no tiene preocupación por cuanto viene el invierno frío, de que su hogar no esté debidamente preparado. Para ella se ha anticipado, por lo tanto no tiene temor. Entonces eso habla de ella de cómo enfrenta ella la vida, cómo enfrenta ella el futuro sin temor. Luego llegamos al versículo 25, que es el que quería que leyéramos bien. Fuerza y dignidad son su vestidura. El pasaje está hablando de la ropa que ella hace para los demás y su familia. Esto es práctico. Se asegura que sus hijos estén bien vestidos. Pero luego habla de la vestimenta más importante, que es la del corazón. Dice, fuerza y dignidad son su vestidura. Y la razón de todo esto la encontramos
al final del capítulo, y es que ella teme al Señor. Es una mujer cuya vida está centrada en Dios. Ella hace todo para proveer a su familia, pero su corazón está ceñido con fuerza y dignidad. Ella no es una mujer eh, que por cada circunstancia que llega a su vida se derrumbe o se desplome emocionalmente. Todas tenemos crisis en nuestra vida, todos tenemos situaciones que nos hacen sentir agobiadas y que nos hacen sentir tristes y desoladas, desesperadas a veces, ¿verdad? Pero esto fue lo que me llamó más la atención, es porque ella teme al Señor, es que tiene fortaleza emocional, relacional y tiene dignidad. Yo buscando o sea, yo pensando, ¿verdad? O buscando en las mujeres de la Biblia, que hay muchas, ¿verdad? Grandes mujeres, como las del Proverbios 31, pero hay una mujer que viene a mi mente en la Biblia que más que nada pienso en ella por ser madre, ¿verdad? Y una madre que pasó un sufrimiento duro, ¿verdad? Que fue María, la madre de Jesús, frente a la cruz. Veo el dolor tan profundo que ella sintió en ese momento, pero no se desplomó, o sea, sufrió y lloró, me imagino, ¿verdad? Como cualquier, como una mujer que está pasando por un dolor fuerte, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que era una mujer de fortaleza y dignidad. No porque era fuerte en sí misma, no porque las circunstancias fueran fáciles, no es fácil ver a un hijo sufriendo, ¿verdad? Pero hay una confianza en el Señor, en su soberanía, en su amor y en su sabiduría, en la sabiduría de su plan. Es el hecho de que Él, ¿verdad? Que Dios está escribiendo mi historia o su historia, puede dar en medio de cualquiera, de la incertidumbre de este mundo, ¿verdad? De este mundo tan difícil, confianza en el porvenir, ¿verdad? Y entendí que las mujeres que no conocen a Dios, ¿verdad? A su Dios, y cuyas vidas no están cimentadas con sus raíces en la palabra de Dios y en los caminos de Dios, se sienten abatidas todo el tiempo. Mas las mujeres que confían en el Señor, no en el sentido de miedo, de temor, ¿verdad? Sino en el sentido de reverencia, de admiración y de confianza. Es diferente. No es que no sientan nada que no les afecte, ¿verdad? No es que vayan a ser unas personas que no, o sea, unas mujeres que no les afecte lo que está pasando en este mundo, o que ellas no, o que sean superficiales, ¿verdad? No lo veo así, sino que no les controla la situación que están pasando, que no las hacen cogerse de miedo por las circunstancias, porque tienen una confianza firme en el Señor. Y como resultado, de la segunda parte del versículo dice que ella le sonríe al futuro, ¿verdad? Porque está vestida de fortaleza y dignidad, porque cree, confía en un Dios. Ella no tiene temor del futuro. Y esto fue lo que a mí me llamó tanto la atención y me hizo cambiar la perspectiva de lo que yo tenía
de mis pensamientos, ¿verdad? Y yo decía, si puedo llegar a ver el gozo, o sea, si puedo llegar a ver en el futuro gozo, si puedo llegar a ver eh, eh, con otro pensamiento el futuro, ¿verdad? Eh, hay muchas traducciones que ponen que hay en este versículo, pero todas nos hacen llegar, o sea, que el concepto es que ella enfrenta el futuro. Esto no es algo que lo oprime, sino que ella puede enfrentar el futuro con, con gozo, ¿verdad? Vamos a ver, pero necesitamos estar, bueno, hay a diario en nuestras vidas, hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Y lo estábamos sabiendo ahora, que hay situaciones diferentes y difíciles con los esposos, con los hijos que son inconversos, con el qué pasará mañana, con el qué pasa si yo me muero, decía yo, qué pasa si yo me muero, qué pasa con Maripaz, ¿verdad? Era uno de mis pensamientos, ¿verdad? Yo sola aquí. Pero ahí es donde me di cuenta que necesitamos estar preparadas para ser mujeres que temen al Señor, que están vestidas de fuerza y dignidad, ir al futuro. Sabemos que hay un versículo, que no lo tengo aquí, pero se los voy a leer. Hay un versículo que me gusta mucho y es importante, Isaías 49, 16. En Isaías 49, 16 dice, he aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y es algo que yo entendí también. Sabemos que Él tiene el mundo, que Él nos tiene a nosotras por completo en la palma de sus manos, ¿verdad? O sea, no me corresponde a mí intentar arreglarlo. O sea, no me corresponde a mí intentar arreglar el mundo, ¿verdad? No me corresponde a mí cambiarlo, no me toca a mí resolverlo, no me toca a mí resolver cada problema o arreglar la vida ni de mis hijos, ni del esposo el que lo tiene, ni siquiera el mío mismo. O sea, mi mismo problema no me toca a mí, porque estamos esculpidas en la palma de su mano, ¿verdad? Y necesitamos estar seguras de toda su palabra. O sea, necesitamos leer, necesitamos darnos el tiempo con Él y escuchar lo que nos hable. Escuchar que nos diga, tú eres esa mujer virtuosa que yo creé, yo la hice con habilidad en sus manos, con habilidad para pensar, yo la hice. O sea, Él nos hizo así. Esas somos las mujeres que hizo el Señor. La mujer virtuosa que no le teme al futuro. ¿Por qué? Porque es una mujer, y vimos aquí, con muchas habilidades. Vamos a ver, voy a volverlo a leer. Dice, es una mujer, aquí está, disciplinada, una mujer organizada, una mujer buena administradora, muy creativa, tiene muchas habilidades domésticas. Es una mujer que se asegura que su hogar se desenvuelva adecuadamente, que su familia se alimente adecuadamente y esté bien vestida. Yo decía, es perfecto, es perfecto. Y yo siempre oro y yo les digo a ustedes más de una vez que hemos hablado o que he hablado les digo, yo le pido al Señor
quiero ser esa mujer virtuosa de Proverbios 31. Esa mujer que se asegura que todo esté bien organizado, que se asegura que trabaja con sus manos, que le da gloria al Señor por tener todo lo que tengo y no le teme al futuro, no le temo a lo que pueda pasar, aunque esté en medio de alguna situación que yo diga no la voy a poder cambiar nunca, no voy a poder cambiar esta situación, no veo la luz en medio de todo esto, aún así yo diga, pero aún así yo sé, Señor, que tú me tienes esculpida en tus manos y que todo lo que está pasando o que todo lo que vaya a pasar, el futuro está en tus manos y es bueno para mí, porque siempre, a pesar de todo, me hace necesitar y me hace buscar de Dios. Dice, no sé ni dónde quedé, yo escribí todo perfecto y todo, y yo creo que no he dicho nada de lo que había escrito. Ok, cuando dice, hay una confianza en el Señor porque estamos esculpidas en la palma de sus manos. Estamos en Cristo y puedo tener la confianza del futuro o de lo desconocido, que puede ser aterrador para algunas muchas veces. Hay muchas cosas allí afuera que son atemorizantes, tan solo lo desconocido. Era lo que yo pensaba estos días que hemos estado hablando de lo que pasó con las pruebas FARO y de lo que ha pasado con el COVID. Bueno, lo que ha pasado con el COVID, en el momento yo estaba muy fuerte y yo decía, no tengo miedo. Yo soy una hija de Dios, Dios va a proteger y si Dios quiere que me dé, me da, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Y lo veía muy, pero a mí lo que me llegó a sentir aterrada fue el hecho de estar metida en un solo lugar y de no poder no poder hablar con nadie, o sea, salir a hablar con la gente, tener que estarme cuidando de aquello. Eso me llegó a aterrar mucho y muy inconscientemente me hizo sentir momentos de tristeza y decir, Señor, ¿será que esto no va a pasar? ¿Será que el mundo va a seguir así? ¿Será que ya no vamos a tener eso tan bonito que es el hablar, el compartir, el reírnos entre todos, el abrazarnos con las personas que amamos? Y eso me hizo sentir temor. Esta situación que está pasando de lo de las pruebas FARO, que la gente habla de que hay cosas abajo, de que hay un espionaje y todas esas cosas, llegaron a hacerme hacerme pensar en Dios, ¿qué irá a pasar? Pero ya no lo tomé como lo tomaba muchas veces, sino que lo llegué a tomar como, Señor, tú eres el único que tiene la contestación a esto y el único que me va a dar a mí y el único que me da paz para sobrellevar las situaciones y no pensar en eso, porque en realidad, como vimos aquí, cuando leímos Isaías, que nosotros no nos toca arreglar el mundo, no nos toca arreglar nada de lo que esté pasando. Lo único que nos toca a nosotras es buscar al Señor, pedirle al Señor y el Señor hará. Todo lo que esté pasando en este momento, primero que nada, sabemos que viene en la palabra de Dios. O sea, es algo que el Señor ya tiene dispuesto. Entonces, confiemos en el Señor, tengamos fe en que el Señor
tiene la solución y tiene todo bajo control. Y no nos toca a nosotras, no nos toca a nosotras ponernos a pensar qué va a pasar, ni a sentirme con miedo, ni nada. O sea, vivamos en paz, vivamos el hecho de que tenemos un Dios al que podemos leer, que nos dejó una palabra preciosa y que nos dio esa gracia inmerecida de darnos la vida nuevamente, ¿verdad? Que nos sacó de todo eso en lo que estábamos hundidas, ¿verdad? Como éramos antes de conocerlo a Él. Porque si nos detenemos y dejamos que esas cosas sean nuestro punto de atención, definitivamente no seremos o no serás una mujer de fuerza y dignidad que sonríe al futuro. Serías esa mujer que teme al futuro y una mujer que perpetuamente vivirá perpetuamente turbada emocionalmente. Pero si conoces a tu Dios, entonces no tendrás que tener temor a nada ni nada que sea atemorizante. Me fortalezco más bien. Y ustedes también lo harán al hablar de las cosas que son verdaderas, aun cuando sientas que no son, cuando aconsejas tu corazón de acuerdo a la verdad. Definitivamente la palabra de Dios en nuestras vidas, el creer, el confiar, o sea, cuando yo leía esta palabra y yo pasaba por toda esa situación que pasaba, yo decía, no tengo que temer. O sea, Dios me trajo hasta aquí para cambiar totalmente mi vida. Porque sí, yo tenía mucho tiempo de estar en la iglesia, tenía mucho tiempo de ser una hija de Dios, ¿verdad? Y de trabajar en la iglesia, de cantar y de todo. Pero Dios quería trabajar mucho más en mi vida. Por eso es que también a veces tenemos que tener sabiduría de cómo pedimos las cosas, ¿verdad? Porque yo siempre le decía a Dios, yo quiero ser una buena cristiana, o sea, una hija de Dios verdadera, no esa mujer que hoy te alabo y que después sale a hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Y Dios escuchó mis oraciones y poco a poco, aunque yo no creía, ni sabía por qué, pero Dios aquí me llevó a conocerme y a conocerlo a Él. Pero porque mi corazón también estuvo dispuesto, ¿verdad? ¿Y por qué estuvo dispuesto? Porque Él acomodó todo para que yo tuviera mi corazón dispuesto. Tal vez alguna de nosotras digamos, o las que estamos aquí digamos, ay no, yo no sé por qué estoy pasando esta situación, o yo no sé por qué estoy viviendo esto, o yo no sé por qué el mundo está así, o yo no sé por qué. Dios quiere que aprendamos a clamarle a Él. Dios quiere que nosotras aprendamos a poner todo en sus manos y que llevemos nuestro corazón cautivo a su palabra. O sea, que lo tengamos cerca de Él y sabiendo que Él es el único que nos dirige nuestra vida y que nos va a llevar a un futuro con gozo, a un futuro que solo Él tiene, porque lo tiene en sus manos, que es nuestra vida. Y esto era más o menos lo que yo quería
lo que yo quería exponerles, porque quería que esto que yo viví lo puedan vivir ustedes también. Lo que yo estoy viviendo ahora, la vida que yo estoy viviendo ahora, y no quiere decir que no tenga circunstancias difíciles, porque, digamos, las que me conocen más cerca, saben que soy de las que en cualquier momento me derrumbo o paso cosas duras, pero ahora las veo de diferente manera. Las veo confiada, eh, sabiendo que el Señor cumple sus promesas, eh, y que si Él me prometió a mí cuidarme, que si Él me prometió a mí, como dice, tenerme en la palma de sus manos, yo estoy en la palma de sus manos. Y ahí Él me va a tener. Y entonces es cuando podemos contestar la pregunta: ¿cómo podemos ver el futuro con gozo? Nos recordamos mutuamente las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, su amor que cumple sus pactos. Entonces somos fortalecidas para caminar a través de lo que tengamos por delante. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas mujeres que están abriendo, hambrientas de conocerte a ti, Señor, de oír tu voz, de caminar contigo. Estamos todas en lo mismo, Señor. Todas tenemos cosas en nuestras vidas que nos llevan desesperadamente a ti, que nos hacen comprender cuánto te necesitamos. Y te decimos gracias, Señor, por estas situaciones. Sé que entre estas mujeres pueden haber algunas con profundo dolor por alguna situación, por muchas razones diferentes. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora a su corazón, a sus hogares, a sus circunstancias, Señor. Te pido, Padre, que tú afirmes tus promesas, Señor, tu amor. Te pido que podamos ser mujeres de fuerza y dignidad que le sonríen al futuro, que seamos mujeres que no tengamos temor, sino que estemos firmes y confiadas en ti, no en nosotras mismas, Señor, sino ni en nuestro orgullo, Señor, sino en ti, Señor. Que seamos y que estemos siempre, Señor, en tus manos apoyadas, Señor, en tus brazos eternos. Que seamos esas mujeres fuertes de Proverbios 31, Señor, que ven el futuro sin temor, Señor, y que abrazan tu palabra, Señor. Esas mujeres fuertes, Señor, valientes, esforzadas, Señor, ordenada, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a cada una de nosotras, Padre amado, a entender que somos esas mujeres, Señor. No dejes que los sentimientos, que las personas, que las circunstancias, Señor, nos hagan sentir minimizadas, Señor, que nos hagan sentir que no merecemos ser felices, que no podemos salir adelante, Señor, como muchas situaciones nos ponen, Señor. Que aprendamos, Señor, que tu palabra nos dice que somos unas mujeres valiosas, Señor, y que podemos salir adelante en todas las circunstancias que nos vengan, Señor, porque tú nos tienes esculpidas en tus manos, Señor, porque tú eres el Padre de amor que nos protege y nos saca de todo, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque podemos escudriñarla, porque podemos leerla, Señor, porque tenemos tantas cosas que nos enseñan, Señor, sobre tu palabra, Señor.
Ya no somos mujeres que no podemos leer, que no podemos salir adelante, Señor. Somos todas ese tipo de mujer, Señor. Y te damos gracias porque has sido tú, Señor, en que el que ha caminado con nosotras y nos ha sacado de todo, Señor. Te damos infinitas gracias por tu amor, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.